Nunca nos tomaron en serio. Ni la primera vez, ni la segunda, ni siquiera la tercera. Para ellos, solo éramos los primitivos de Sol 3, una especie de un rincón olvidado de la galaxia con tecnología limitada, cuerpos frágiles y lo que ellos, burlonamente, llamaban una irracional volatilidad emocional. El Imperio Nigma se había extendido por 6 galaxias y había aniquilado civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Pensaron que seríamos pan comido. Se equivocaron. La advertencia vino de un desertor llamado Traxen, una criatura delgada con cara de murciélago y la mitad de sus implantes mecánicos oxidados. Entró cojeando a uno de nuestros puestos de avanzada en el espacio profundo, en la estación Europa, sangrando plata y respirando como si sus pulmones estuvieran en llamas. «Ya vienen», graznó en un inglés perfecto. «Deben rendirse o serán borrados». No se rió. No sonrió con desdén. Sus ojos estaban muy abiertos y su voz transmitía ese tipo de terror quebrado que solo proviene de ver cómo todo lo que has conocido se desmorona. Pero nuestros líderes no se inmutaron. Sabían en lo que se había convertido la Tierra desde las primeras guerras de contacto. Ya no éramos la misma especie fracturada. No estábamos divididos por nación, raza o credo. Estábamos unidos por una amarga lección. Nadie vendría a salvarnos. Así que nos convertimos en nuestros propios monstruos. Le dimos una advertencia al Imperio Nigma, una onda de pulso diplomática transmitida a través de los sectores. Retrocedan. La Tierra ya no es lo que era. Se rieron. Sus flotas llegaron exactamente 91 días después. Imponentes acorazados negros y estilizados que podían silenciar una luna en un instante. Bloquearon nuestro sol durante 6 horas. Una sutil demostración de fuerza, un alarde de poder casi divino. Pero subestimaron lo que la oscuridad le hace a los humanos. Nos habíamos preparado. Verán, lo que no entendieron, lo que no podían entender, era que no evolucionamos para conquistar el espacio. Evolucionamos para sobrevivir al dolor, a generaciones de guerra, a amenazas de extinción, a enfermedades que nosotros mismos creamos. Cada vez que resurgíamos, lo hacíamos más feroces, más listos y más crueles. No construimos flotas para impresionar. Construimos armas para destruir. Los Nigma abrieron con lo que llamaron un ataque disciplinario. 2 barras de fusión cayeron sobre el Pacífico. Una aniquiló el ecosistema del océano y la otra vaporizó Japón en un parpadeo. La Tierra contuvo el aliento. Pero no por mucho tiempo. El contraataque comenzó desde búnkeres subterráneos en Siberia y el Sáhara. Ojivas cuánticas de fabricación humana, codificadas con una IA viviente, fueron lanzadas desde silos que ningún escáner Nigma podía detectar. Eran de la vieja escuela y sucias, exactamente el tipo de guerra para la que el Imperio no estaba preparado. No peleábamos con elegancia. Peleábamos para aniquilarlos. En 3 días, destruimos sus líneas de defensa exteriores. En 7, abordamos su primer crucero. Y en 11, capturamos al mismísimo alto comandante Kurak, el monstruo que nos llamó los simios con armas nucleares. Lo arrastramos por las calles de una Nueva York reconstruida, encadenado, sangrando y humillado. Le mostramos al universo algo que nadie había visto en miles de años. Una potencia galáctica doblegada por una especie que se suponía que nunca sobreviviría. Traxen lo observó todo desde un rincón oculto en nuestro centro de mando. No hablaba mucho, solo asentía sombríamente cada vez que otra de sus naves caía de la órbita. «Se lo dije», susurró una vez. «Les dije que ustedes no eran como los demás». Llamamos a nuestra campaña la Guerra del Recuerdo, porque cuando acabáramos con los Nigma, no quedaría imperio, ni puestos de avanzada, ni historia de ellos. No queríamos tributos. No queríamos tratados de paz. Queríamos el borrado total, porque la humanidad recuerda el dolor mejor que la paz. Y no perdonamos. Dicen que los humanos tardan en olvidar, pero son más rápidos para odiar. Después del primer ataque de los Nigma, dejamos de hablar de paz por completo. Algo cambió en la mente global, como si hubieran apagado un interruptor. Ya no debatíamos sobre moralidad o diplomacia. Recordamos Hiroshima, Ruanda, las cámaras de gas y los gulags. Recordamos la colonización,
la esclavitud y cada vez que alguien pensó que éramos demasiado débiles para importar. Ahora imaginen ese espíritu, pero armado y apuntando directamente a las estrellas. Kurag, el alto comandante, fue recluido en una instalación secreta bajo la superficie helada de Groenlandia. Dejó de hablar al tercer día. No porque lo torturáramos. No lo necesitábamos. Simplemente le dejamos mirar. Cada mañana, transmitíamos en vivo la destrucción de su imperio en la pared de cristal de su celda. Primero, el puesto de avanzada de Sarion se apagó. Luego, los mundos comerciales del sector Gurús, y después incluso su estación capital, Nigma Prime. No dejamos supervivientes, no porque fuéramos crueles, sino porque sabíamos que volverían si no lo terminábamos todo. Son unos monstruos, gritó una de sus oficiales antes de su ejecución. Fingen ser mejores, pero son iguales que nosotros. Se equivocaba. Éramos peores. Lo éramos. Nuestra estrategia de guerra era simple: encontrar, aislar, borrar. Nuestros sistemas de IA, llamados protocolos Gorgona, podían imitar los patrones del lenguaje Enigma, falsificar las señales de su propia flota y usar su propia tecnología para guiarlos a emboscadas. Sus naves, elegantes y hermosas, se convirtieron en chatarra en un frío silencio. Sus comandantes gritaban mientras sus propios protocolos se volvían contra ellos, viendo sus naves implosionar desde dentro como ballenas destripadas. En casa, la tierra era diferente. Ya no había países, ni fronteras, ni debates. El último vestigio de la vieja tierra murió con el Océano Pacífico. Lo que surgió en su lugar fue otra cosa, algo más frío: el dominio unido de la tierra. Una especie renacida bajo el fuego. A los niños ya no se les contaban cuentos de hadas. Se les enseñaban tácticas de resistencia, a desmontar un rifle de plasma con los ojos vendados y a identificar un dron de guerra Enigma por el sonido de su patrón de vuelo. Nuestros científicos no trabajaban en la recuperación del clima o en curas para el cáncer. Trabajaban en armas gravitacionales y en apagones orbitales. Aprendimos a hablar con la voz de la venganza, y la usamos bien. En el día 37 de la guerra, descubrimos los centros de cría de los Nigma. Enormes fábricas biomecánicas donde clonaban a su próxima generación de soldados, despojados de individualidad y llenos de servilismo desde su nacimiento. No discutimos sobre qué hacer. Los destruimos todos. Algunos dijeron que fue un genocidio. Tal vez lo fue. Pero nadie en la Tierra lloró por ellos, porque para nosotros esos clones no eran bebés. Eran bombas esperando a crecer. En uno de los últimos mensajes interceptados del alto mando Nigma, una frase se repetía constantemente en su código nativo: deberíamos haber escuchado. Pero no lo hicieron. Tuvieron todas las oportunidades. Traxen les había advertido. Nosotros les habíamos advertido. Diablos, incluso sus propios registros de guerra antiguos contaban historias de otras civilizaciones que susurraban sobre la Tierra como un cuento de fantasmas. Una especie que siempre sobrevivía, una especie que hizo de la muerte una doctrina y convirtió el trauma en herramientas. Para el día 50, el espacio Nigma no era más que un cementerio de chispas y silencio. Los sectores restantes cayeron como fichas de dominó. Una última flota intentó esconderse en las regiones oscuras del espacio, cerca de un cúmulo de estrellas muertas. Los encontramos. Prendimos fuego a esa parte de la galaxia y luego nos detuvimos, porque no quedaba nada. Se habían ido, borrados, tal como lo prometimos. Kurag, él fue el último. En el día 61, abrimos la puerta de su celda y le dijimos: se acabó. No habló. No gritó. Simplemente se quedó sentado, roto, mirando la transmisión del espacio vacío donde solía estar su imperio. Nos convirtieron en monstruos, le dijimos. No, susurró finalmente con una sonrisa hueca. Ya lo eran. Nunca lo negamos. La guerra había terminado, pero la paz nunca llegó. Pensamos que borrar al imperio Nigma de las estrellas traería una especie de cierre, un respiro cósmico, un momento en el que la humanidad podría dar un paso atrás y respirar, tal vez incluso sanar. Pero no fue así. Con el enemigo desaparecido, la Tierra no se relajó. Afiló sus cuchillos.
El dominio unido no desmanteló la maquinaria de guerra. Al contrario, la hizo más grande, más rápida y más paranoica. Decían, si pudimos destruir un imperio, ¿qué les hace pensar que no podemos destruirnos entre nosotros? Así que construyeron torres de vigilancia, no para extraterrestres, sino para nosotros mismos. Orbes de vigilancia con IA flotaban sobre cada ciudad, cada hogar. La disidencia se convirtió en traición. Las preguntas eran una señal de debilidad. La privacidad fue prohibida en nombre de la seguridad planetaria. Dijeron que era temporal, pero el poder, una vez reclamado, nunca se rinde. La gente también cambió. Podía sentirlo al caminar por la calle. Las miradas eran más furtivas. Las sonrisas, raras. Las conversaciones se detenían cuando un dron de patrulla pasaba volando. La victoria nos había convertido en dioses. Pero no sabíamos cómo vivir como otra cosa que no fueran soldados. Los niños nacidos después de la guerra ni siquiera sabían cómo se veían las estrellas sin campos de escombros frente a ellas. Sus canciones de cuna estaban codificadas con cadencia militar. Algunos jugaban a ser soldados Nigma erradicados por la humanidad, como si fuera una medalla de honor. Y luego estaban los campos. No los llamábamos así, por supuesto. Usábamos términos como zonas de contención o recintos de estabilidad. Se suponía que debían albergar a los simpatizantes Nigma que quedaban, especies y comerciantes que una vez trabajaron con el imperio. Pero no hacíamos preguntas sobre la lealtad. Los acorralamos, los encerramos en lunas y cinturones de asteroides aislados, privados de luz o lenguaje. Nos convertimos en lo que temíamos. Traxen lo vio. Permaneció en la Tierra bajo vigilancia, técnicamente todavía un prisionero de guerra, pero le dieron libros, le permitieron caminar al aire libre a veces. Un día pidió ver las ruinas de Nuevo Tokio, la zona cero donde cayeron las barras Nigma. Fui con él. No dijo mucho mientras estaba de pie en las llanuras de cristal donde una vez los rascacielos tocaban las nubes. Solo miraba fijamente. Y luego, en voz baja, dijo, este lugar estuvo vivo una vez. Tenían color, música, espíritu. Ahora solo hay silencio. Me gusta el silencio, respondí. Me miró como un hombre mira a un lobo que ha olvidado que alguna vez vivió en un bosque. Ganaron la guerra, pero también perdieron algo. No discutí. No me importaba. Yo era una hija del fuego. Y como muchos en la tierra, no sabía cómo vivir sin el sonido de algo rompiéndose. Pero no todos estaban de acuerdo con en lo que nos habíamos convertido. Una resistencia comenzó a formarse. Irónicamente, veteranos nacidos en la tierra, pensadores, incluso algunos exgenerales que creían que la victoria había convertido a la tierra en el mismo imperio que habíamos jurado destruir. Se llamaban a sí mismos el Círculo de la Brasa. Su símbolo era un solo carbón ardiente, frágil, pero aún vivo. El dominio los llamó terroristas. Empezaron las redadas. La gente desaparecía en la noche. Los amigos se esfumaban y volvían con la mirada en blanco, o no volvían en absoluto. La justificación del dominio, la inestabilidad genera debilidad, y la debilidad invita a la guerra. Así que vivíamos en silencio, gobernados por un miedo que nosotros mismos nos habíamos ganado. Las estrellas eran nuestras ahora, pero las mirábamos como si fueran los barrotes de una cárcel. Recuerdo la primera vez que vi una de las transmisiones de la brasa. Se coló en la señal central, apenas 20 segundos. Solo una voz, baja y áspera. Estábamos destinados a más que la venganza. Estábamos destinados a sentir. No lloré. No podía. Ya no. Pero algo dentro de mí se removió. Como un viejo recuerdo enterrado bajo escombros y sangre. Quizá la guerra no había terminado. Quizá solo había cambiado de forma. Comenzó con un susurro. Una de las naves de patrulla orbital del dominio, la Valkyrie 7, se silenció sobre el sector 19A. Se suponía que era un escaneo de rutina. Órbita limpia, zona tranquila, sin signos de movimiento alienígena en más de 3 años. Cuando el comando central perdió el contacto, pensaron que era un fallo técnico. Solo otra unidad vieja que necesitaba un reinicio. Pero entonces una segunda nave desapareció.
Luego una tercera. Sin llamadas de socorro, sin restos, solo silencio. El dominio intentó ocultarlo al principio. Borraron informes internos, emitieron registros de misión falsos y alimentaron a las redes de noticias con una historia sobre anomalías de interferencia espacial. Pero la gente había visto las llamas a través de sus telescopios. Aficionados, observadores de estrellas de patio trasero, niños con kits de pasatiempo que rastreaban la caída de escombros y sabían que algo andaba mal. Fue entonces cuando el círculo de la brasa salió de las sombras. No se atribuyeron la responsabilidad, no directamente. Pero otra transmisión llegó a las redes al día siguiente. Esta vez no era solo una voz, era una grabación. Un oficial del dominio, con la cara magullada y las manos atadas, sentado en una silla de acero frío. Detrás de él, el emblema del círculo de la brasa, el carbón, ardía en una pared agrietada. El hombre miró a la cámara, con la voz temblorosa. No son quienes creen que son. El dominio miente. La guerra nos convirtió a todos en monstruos, pero solo ellos se negaron a verlo. La pantalla se cortó antes de que terminara su frase. La reacción del dominio fue rápida. La ley marcial se expandió a las 13 colonias lunares. Los apagones de comunicaciones afectaron a todas las estaciones fuera de la Tierra. Los drones de IA comenzaron a hacer escaneos puerta a puerta, incluso en la propia Tierra. El miedo se espesó en el aire como el smog. Y en medio de todo, me asignaron a investigar las brechas. Mi nombre es Kira. Una vez fui ingeniera de primera línea durante la Guerra del Recuerdo. Construí la mitad de las armas que borraron a los Nigma de las estrellas. Ahora rastreaba fantasmas, rebeldes, el mismo tipo de personas a las que solía llamar héroes. Mi oficial al mando, el general Vaughan, me entregó el informe de la misión sin mirarme a los ojos. Encuéntralos. Elimínalos en silencio. Tomé el archivo y asentí, pero algo en su voz, fría, cansada, me dijo que él tampoco creía ya en ello. Mi primera pista fue una estación en órbita alrededor de Marte. Se había quedado a oscuras por solo 11 segundos. Normalmente nada, un fallo. Pero cuando ejecuté los diagnósticos, encontré un eco de datos incrustado en los registros de la señal, como un susurro atrapado entre líneas de código. Lo pasé por un desencriptador. Era un mensaje. Kira, sabías que este día llegaría. Sin etiqueta de origen, sin firma, solo mi nombre y una hora. 4:13. Exactamente a esa hora, todas las pantallas de mi nave se iluminaron con un símbolo que no había visto desde la guerra. Una vieja bandera de la resistencia utilizada antes de la unificación de la Tierra. Un fénix, agrietado y desvaído, resurgiendo del polvo. Entonces la voz regresó, esta vez inconfundiblemente familiar. Traxen. Se suponía que estaba bajo vigilancia, monitoreado, controlado. Sin embargo, aquí estaba, hablando a través del vacío como si fuera suyo. Quemaste las estrellas, Kira, pero el fuego nunca estuvo destinado a durar para siempre. La ceniza en la que vives ahora, eso no es paz. Es decadencia. Golpeé la consola y corté la transmisión. Pero sus palabras resonaron. Traxen. El traidor que nos advirtió. El alienígena que sangraba plata, ahora predicando la rebelión. No tenía sentido. O tal vez sí, y simplemente no quería enfrentarlo. Más tarde esa noche, no pude dormir. Los rostros de la guerra volvieron. Los soldados que murieron bajo mi mando. El niño Nigma aferrado a su madre muerta en una luna destrozada. Las ciudades que borramos con una pulsación de tecla. Todo regresaba. No como culpa, sino como un recuerdo que se negaba a ser enterrado. Pensé que habíamos hecho lo correcto. Pero ahora no estaba segura de que existiera lo correcto. Solo la supervivencia, y la aterradora verdad de que tal vez, solo tal vez, el dominio temía al círculo de la brasa no porque fueran terroristas, sino porque recordaban cómo sentir. Al día siguiente no fui al comando del dominio. Informé que estaba enferma, un movimiento tan raro que envió una silenciosa onda expansiva por mi departamento, pero nadie se atrevió a cuestionarlo en voz alta. La gente tenía demasiado miedo de parecer curiosa en estos días. La curiosidad te marcaba.
Estar marcado significaba ser vigilado. Ser vigilado significaba desaparecer. En lugar de eso, me fui bajo tierra, literalmente. Los viejos túneles del metro bajo Nuevo Santiago fueron abandonados después de la guerra. El dominio había invertido miles de millones en el transporte orbital, y las ciudades de abajo fueron dejadas para que se pudrieran. Pero a los movimientos de resistencia les encantaba la podredumbre. La decadencia era el camuflaje perfecto. La señal del círculo de la brasa se había originado en uno de los viejos nodos centrales debajo de la Plaza del Sol. Me llevó 2 horas llegar. Las escaleras estaban medio derrumbadas. Mis botas crujían sobre baldosas rotas y charcos secos como el hueso. Mi linterna captó grafitis descoloridos en las paredes del túnel. Viejos lemas de otra era. Un mundo, una sangre. Victoria a través de la unidad. La tierra por encima de todo. Solíamos pensar que esas palabras significaban esperanza. Ahora solo parecían amenazas. El nodo en sí estaba enterrado detrás de una puerta de seguridad medio derretida. Tuve que sortear 3 capas de encriptación del dominio solo para pasar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Los patrones de código no eran el estándar del dominio. Eran míos. Versiones modificadas del software de encriptación que había escrito durante la guerra. Solo 2 personas vivas conocían mis etiquetas de encriptación. Una de ellas era yo. La otra era un hombre llamado Kallen Dross. Servimos juntos durante la Guerra del Recuerdo. Él fue el oficial técnico detrás de la Operación Abismo, la campaña de infiltración que sabotearon los núcleos planetarios de los Nigma. Silencioso, agudo, peligroso como el infierno. Después de la guerra, desapareció, oficialmente muerto. Pero en el fondo, nunca lo creí. Y ahora estaba aquí, de pie en un búnker construido con mi propio código, respirando un aire que sabía a polvo y datos. Empujé la última puerta y encontré la primera señal real de vida que había visto en días. Un campamento. Unas 20 personas, algunas armadas, otras trabajando en tabletas de datos, otras simplemente sentadas y comiendo en silencio. Parecían humanos. Sin armadura, sin los ojos del dominio, sin voces con inflexiones de acero. En el centro de todo estaba Kallen. Su pelo era más largo, con algunas canas ahora, pero sus ojos eran los mismos que recordaba. Demasiado tranquilos, demasiado conscientes. Levantó la vista y encontró mi mirada como si me hubiera estado esperando. Kira, dijo, como si todavía estuviéramos en guerra y de vuelta en el campo de batalla. Finalmente viniste. No alcancé mi arma. No fue necesario. Te fuiste. Dijeron que moriste en la brecha de Helios. Mintieron, como siempre lo hacen. Me acerqué. Mi voz era baja. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque tú también estás empezando a verlo. Hizo un gesto hacia los demás a nuestro alrededor. Nos llaman traidores. Pero solo somos los últimos dispuestos a sentir culpa, arrepentimiento, dolor. ¿Y qué planean? ¿Otra guerra? Sacudió la cabeza lentamente. No. La guerra ya está aquí. ¿Crees que el dominio se detendrá con los Nigma? Necesitan un enemigo. Si no pueden encontrar uno, lo crearán. ¿Y si no me uno a ustedes? Pregunté. Él sonrió débilmente. Entonces te daremos un salvoconducto para volver. Aquí nadie obliga a nadie. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Lo odié por hacerlo sonar tan simple, pero no lo era. Me dio una litera esa noche. No dormí. Observé. Escuché. Vi cómo operaban. Baja tecnología, descentralizados, siempre en movimiento. No usaban armas a menos que fuera necesario. La mayor parte de sus esfuerzos se destinaban a hackear satélites del dominio, romper las redes de propaganda, sacar a familias de las zonas de contención. No eran terroristas. Intentaban salvar algo por lo que el resto de nosotros había olvidado cómo luchar: la humanidad. La humanidad real. La que no usaba botas pulidas y llamaba a las ejecuciones reestructuraciones. La que lloraba, tropezaba, dudaba e intentaba hacerlo mejor incluso después de fallar. Por la mañana, encontré a Kallen de nuevo. No soy una de ustedes, le dije.
Él solo asintió. Quizá todavía no. Pero quiero saber más. Me ofreció un dispositivo de datos. En él había grabaciones, informes, registros personales de líderes del dominio admitiendo atrocidades que ni siquiera yo conocía. Pruebas de armas en colonias de refugiados, programas de manipulación del pensamiento, incluso ataques Nigma simulados mucho después de la caída del imperio solo para justificar nuevas olas de control. Se me revolvió el estómago. ¿Todavía crees que somos el enemigo?, preguntó Kallen en voz baja. Miré el dispositivo en mi mano. No, dije, pero creo que la verdadera guerra nunca terminó. Simplemente dejamos de prestarle atención. Y en ese momento, me di cuenta de algo aterrador. Los Nigma no perdieron porque subestimaron nuestra fuerza. Perdieron porque no podían entender nuestra disposición a convertirnos en monstruos. Y ahora seguíamos alimentando a ese monstruo día tras día. Regresé, no porque quisiera, no porque creyera de nuevo en el dominio, sino porque alguien tenía que estar dentro, alguien que pudiera ver las mentiras que se vertían en el mundo como hormigón y saber cómo agrietarlas. Ese alguien tenía que ser yo. Volví al comando 2 días después, con la misma expresión de agotamiento en mi rostro, la misma insignia prendida en mi cuello, la misma mentira en mi boca. Estaba en una misión. El general Vaughan no hizo preguntas. Solo me asintió y me entregó mis siguientes órdenes. Escaneos de vigilancia en las colonias exteriores. Un equipo de limpieza había desaparecido. Probablemente rebeldes, dijo. Se están extendiendo más rápido de lo que esperábamos, murmuró, más para sí mismo que para mí. Incluso en lugares donde les dimos todo. Agua, tecnología, seguridad, todavía se rebelan. Quizá, pensé, porque nunca pidieron jaulas envueltas en plata. Asentí y acepté la misión, pero cada movimiento que hice a partir de ese momento estaba dividido en 2. Kira, la oficial del dominio, caminaba por la superficie, presionaba botones, seguía protocolos. Pero por debajo, Kira, la traidora, la buscadora de la verdad, filtraba información al círculo de la brasa, un bocado agrietado a la vez. Les pasaba actualizaciones a través de ráfagas de datos codificados ocultos dentro de los informes de llamaradas solares. Nadie lee los informes de llamaradas solares. Creen que el espacio es predecible ahora. Pero el espacio siempre ha sido caos escondido detrás de patrones. Igual que yo. De vuelta en el campamento subterráneo, Kallen me enseñó a caminar como un fantasma. Como vivir con 2 caras y un solo latido. No confíes en nadie, dijo. Ni siquiera en mí. Así es como sobrevives a esto. Le creí. Pero la supervivencia no era lo que me atormentaba. Era la culpa. Los nombres en las listas de bajas que empecé a ver de nuevo. Las colonias marcadas para contención estéril. Las palabras eran frías, mecánicas, pero sabía lo que significaban. Silenciamiento masivo, genocidio bajo luces fluorescentes. Empecé a verlo en los rostros que me rodeaban, en mi unidad, en los comandantes, en los técnicos que operaban las torres de vigilancia. La gente se estaba quebrando. Podías verlo. Pequeñas cosas. Un soldado que tardaba demasiado en responder a las órdenes. Un analista de datos que miraba demasiado tiempo una vieja foto familiar. Las grietas estaban creciendo. Y el dominio, se dieron cuenta. Fue entonces cuando lanzaron el proyecto Cleanline, un monitor de comportamiento impulsado por IA incrustado en el enlace neuronal de cada oficial. Leía tu tono, tus expresiones, incluso la frecuencia de tus pensamientos. Afirmaba detectar la fatiga mental y la degradación de la lealtad. Pero lo que realmente hacía era convertir a cada soldado en un objetivo. Tenía 2 semanas antes de que el implante se implementara en mi sector. 2 semanas antes de que tuviera que dejar que algo entrara en mi cabeza, algo a lo que no podría mentirle. Fue entonces cuando Kallen me dio la misión. Hay una base de retransmisión del dominio en Io. Los protocolos fuente de Cleanline están allí. Si podemos cerrarla, ralentizamos la implementación. Quizás incluso la congelemos. Miré el mapa, las defensas, los números. Esto es una trampa mortal. Es una cuña, dijo él.
Si la clavas lo suficientemente profundo, toda la máquina comienza a temblar. Sabía a qué se refería. No se trataba de la victoria. Se trataba de ganar tiempo. Darle a la humanidad un segundo para respirar, para preguntarse, ¿en qué demonios nos estamos convirtiendo? Me ofrecí voluntaria para liderar el ataque. Éramos un equipo de 6 personas vestidas con trajes robados del dominio, nuestras etiquetas de identificación borradas, nuestras armas modificadas para pasar como estándar. Aterrizamos en Io bajo una cortina de pulso magnético, invisibles a los escáneres durante menos de 12 minutos. Tiempo suficiente para entrar, tal vez. La base era más fría de lo que recordaba. Estéril, ni un solo humano a la vista. Solo drones, núcleos de IA y relés de comando zumbando como un latido hecho de cables. Nos separamos. Tomé el ala oeste, encontré la sala del núcleo. Allí estaba, la columna de datos central de Cleanline, zumbando, esperando, creciendo. Saqué el virus que Calen me había dado. Dudé por un instante porque sabía que esto no era solo código. Esto era traición. El dominio no perdonaba. Y si me atrapaban, no habría juicio. Ni siquiera habría un registro. Solo silencio. Pero entonces pensé en las grabaciones, los gritos, las mentiras, el fuego frío en la voz de Traxen cuando dijo, «Quemaste las estrellas». Inserté el dispositivo y el mundo se resquebrajó. Las alarmas sonaron al instante. Mis comunicaciones se iluminaron con advertencias. 2 de mi equipo ya habían caído. Otro gritó, «La extracción ha volado». Sabían que veníamos. Pero me quedé, observando cómo el virus se arrastraba por el sistema, arrancándole los ojos, rompiéndole la columna vertebral. Cleanline tartamudeó, parpadeó y luego murió, solo por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Huí hacia la tormenta exterior, perseguida por drones, con cielos en llamas iluminando el hielo a mi alrededor. No pensé que saldría de allí, pero lo hice. Apenas. Y ahora el dominio sabe que alguien de dentro ayudó al círculo de la brasa. Simplemente no saben que soy yo. Todavía. El dominio respondió de la manera en que los monstruos siempre lo hacen, cazando lo que no podían controlar. Lo de Io los sacudió. Cleanline había sido su seguro, su correa, su forma de mantener bajo perfecto control la rabia que habían desatado. Sin él, los susurros se hicieron más fuertes. La gente comenzó a dudar de nuevo. No a rebelarse, todavía no, pero a hacer una pausa, a cuestionar. Y en el dominio, la duda era traición. Esta vez no declararon la ley marcial. No lo necesitaron. En su lugar, soltaron a los sabuesos. No eran perros de verdad. Una vez fueron humanos. Operativos especiales modificados hasta ser irreconocibles. Huesos densos, implantes neurales, sin habla, sin piedad. No huyes de un sabueso. O desapareces antes de que los desplieguen, o mueres en silencio. El día después de lo de Io, 5 oficiales de mi división fueron reasignados. Sus alojamientos fueron vaciados en horas. Sin mensajes, sin despedidas. Uno de ellos era mi amigo, Liron. Habíamos luchado juntos durante el asedio de Canto Prime. Una vez me salvó la vida sacándome metralla de la garganta en medio del fuego, con las manos temblando y la cara manchada de sangre. Ahora se había ido, así como así. Rotación de rutina, nos dijo el comando. Pero por la forma en que la voz de nuestro superior tembló en la palabra rutina, lo supimos. Todos lo supimos. Empecé a dormir con mi arma bajo la almohada. Un viejo hábito que despertaba. Los sabuesos no llamaban a la puerta. No necesitaban llaves. Una vez que tu nombre se iluminaba en el sistema, tenías minutos, quizás segundos. Y el mío se iba a iluminar pronto, porque el dominio había encontrado la fuga en su sistema. Aún no sabían quién, pero lo habían reducido a 23 oficiales con acceso inusual a los protocolos de Io. Yo era la número 14 en esa lista. Cada paso que di después de eso se sintió como caminar sobre cristal agrietado. No miraba a nadie a los ojos. No hablaba a menos que me hablaran. Mi sonrisa, cuando la forzaba, se sentía como una cicatriz.
El círculo de la brasa se silenció por una semana completa. Sin mensajes, sin señales, sin instrucciones. Pensé que tal vez me habían abandonado. Luego, 3 noches después, llegué a casa y encontré un chip de datos escondido en mi botiquín. Sin etiqueta, solo una marca de tiempo. 3:17 de la mañana. Esperé hasta esa hora exacta para conectarlo a mi terminal, con los dedos temblando. Era un video, granulado, parpadeante. Traxen, todavía vivo. Más viejo ahora, con los ojos más pesados. Miró directamente a la lente como si supiera que yo estaría mirando. ¿Crees que estás sola? No lo estás. ¿Crees que te romperán? No lo harán, porque hay algo dentro de ti que no pueden tocar. Ni con armas, ni con drones, ni con silencio. Se inclinó hacia adelante, su rostro llenando la pantalla. Se llama remordimiento. Aférrate a él. Es la prueba de que todavía eres humana. La transmisión se cortó. Solo 10 segundos. Pero me estabilizó más que 1000 discursos. Y justo a tiempo, porque a la mañana siguiente, los sabuesos llegaron a mi base. 2 naves negras, sin insignias, sin órdenes registradas. Observé desde los niveles superiores mientras desembarcaban. Altos, enmascarados, con los ojos brillando en un rojo tenue bajo sus visores. Cada paso preciso, silencioso, antinatural, como si la gravedad se doblara a su alrededor. No corrían, acechaban. En una hora, 3 oficiales más desaparecieron. Sin lucha, sin disparos, solo nombres borrados de todos los sistemas. Sabía que yo era la siguiente. Me quedaba una opción: huir. Pero huir solo confirmaría lo que sospechaban. Así que, en lugar de eso, hice algo peor. Irrumpí en los archivos del dominio. No fue difícil. Había ayudado a diseñar la mitad de sus sistemas de cortafuegos años atrás. Sabía dónde estaban los huecos. Los espacios para respirar que ya nadie revisaba. En el corazón del nodo capital del dominio, encontré lo que no se suponía que debía encontrar. Grabaciones del primer gran ataque del Círculo de la Brasa. Solo que no fue un ataque. Fue una trampa. Un campo de refugiados en la base lunar. Un santuario que albergaba a ex-civiles Nigma, niños incluidos. El dominio había detonado la explosión ellos mismos, lo disfrazaron de sabotaje rebelde y lo usaron para justificar zonas de contención masiva en 6 colonias. Culparon al Círculo de la Brasa. Pero fueron ellos. Siempre fueron ellos. Descargué las grabaciones. Todas. Y luego hice lo que nadie esperaba. Lo subí a la red pública. Sin encriptación, sin cortafuegos, solo la verdad en bruto enviada en medio del ciclo de propaganda nocturna del dominio. Se reprodujo en todas las pantallas. La gente se congeló. Pude sentir a la ciudad respirar por primera vez en años. Y luego, alarmas. Lo sabían. Siempre lo sabían. Pero para cuando llegaron a mis aposentos, yo ya no estaba. Fuera por el conducto lateral, bajando por las viejas redes de alcantarillado, a través de pasadizos que incluso la IA había dejado de rastrear. No paré de correr durante 7 horas. Y cuando emergí, temblando, con ampollas, con los pulmones ardiendo, Kalen estaba esperando. Sin sonrisa, solo un asentimiento. Ahora eres una de nosotros. No respondí. No era necesario. Porque por primera vez en años, sabía quién era realmente el enemigo. Y ya no estaba en las estrellas. Estaba aquí mismo, en la Tierra. Dicen que la verdad es la primera víctima de la guerra. Pero cuando es lo último que queda en pie, se convierte en un arma más peligrosa que cualquier bomba. La grabación que publiqué no solo encendió un fuego, sino que partió en 2 la máscara del dominio. En cuestión de horas, estallaron protestas en las ciudades de la superficie de la Tierra. En Marte, un convoy de suministros se negó a obedecer una orden directa del comando y se dirigió hacia zonas controladas por los rebeldes. En las colonias exteriores, puestos de vigilancia enteros del dominio se silenciaron, sus comandantes desertando o desapareciendo en la negrura. Lo llamaron el día de la fractura. Por una vez, la gente no tuvo miedo de decirlo. El dominio había mentido sobre el Círculo de la Brasa, sobre los bombardeos de refugiados,
sobre todo. Y todavía no habían terminado de mentir. Vi su transmisión oficial desde un búnker bajo la vieja cordillera de los Andes. El rostro del canciller llenó la pantalla, con el pelo gris peinado hacia atrás y una voz llena de una calma artificial. La terrorista conocida como Kira Miles, dijo, ya no es una amenaza. Hemos asegurado la fuente de la desinformación e instamos a todos los ciudadanos a cumplir con los protocolos de paz del dominio. Hizo una pausa. Debemos permanecer unificados contra el caos, contra la duda. Ya me habían declarado muerta. Y tal vez, en cierto modo, no se equivocaban. La Kira que una vez construyó armas para ellos, que seguía órdenes, que creía que la seguridad significaba silencio, ella estaba muerta. Lo que vivía ahora era otra cosa, algo forjado en las ruinas de la verdad e iluminado con el fuego de demasiados recuerdos. Kallen y yo nos reunimos con el mando completo del Círculo de la Brasa solo 2 días después. 29 células rebeldes dispersas por lunas, estaciones, granjas de polvo e incluso búnkeres de aguas profundas. Cada una cicatriz en el mapa del dominio. Habían visto las grabaciones. Sabían la verdad. Pero saber no era suficiente. Los golpeamos ahora, dijo Kallen, señalando el mapa de retransmisión del dominio. Fuerte, rápido, no más susurros. Los desangramos hasta que su silencio se rompa en gritos. Algunos de los líderes dudaron. Tenían miedo. Todavía nos superan en número 10-1, dijo una voz. Todavía tienen a los sabuesos. No tienen fe, interrumpí. Y ya no tienen el miedo de su lado. Era todo lo que les quedaba. Y acabamos de destrozarlo. Votamos por unanimidad. La operación Lluvia de Ceniza nació esa noche. Un ataque coordinado a gran escala en todo el espacio del dominio. No solo sabotaje, no solo señales, sino un mensaje. Quemaríamos su nombre del cielo, y yo lideraría la carga. Mi objetivo, el núcleo central de IA del dominio en Calisto, el cerebro de su red de vigilancia. Si lo derribábamos, Cleanline permanecería muerto. Sus drones fallarían. Sus redes de seguridad colapsarían en ruido. Pero era un suicidio. Fuertemente vigilado. Sin atmósfera. Pings de escaneo constantes cada 11 segundos. Nadie se había acercado desde la guerra. Nadie excepto yo. Porque conocía los planos originales. Ayudé a construirlos. La noche antes del lanzamiento, me senté sola en una cresta sobre el búnker, viendo salir a Júpiter, hinchado y silencioso. Al cielo no le importaba lo que hiciéramos. Nunca le había importado. Todas nuestras guerras, todos nuestros gritos, éramos hormigas luchando en un campo en llamas. Aún así, envié mi último mensaje, una señal de pulso que solo Traxen recibiría. Si no lo logro, termínalo. Asegúrate de que recuerden quiénes éramos. Nunca respondió. No era necesario. La misión comenzó en silencio. Sin estandartes, sin discursos, solo trajes sellados, respiración superficial, armas desenfundadas. Nos movimos como sombras por la corteza de Calisto, evitando los pings, usando satélites muertos como cobertura. Mi equipo era de 6. 2 cayeron antes de que llegáramos al perímetro exterior. Para cuando llegamos al anillo exterior del núcleo, solo quedábamos Kallen y yo. Rompimos el muro. Las alarmas explotaron en todo el sector. Ya podía sentir a los drones venir. Esto es todo, dije. Me miró, con el rostro ilegible detrás de su máscara. ¿Estás segura? No, admití. Pero si me detengo ahora, ellos ganan. Encontramos el núcleo, cristal y cables girando con datos como un corazón que había olvidado cómo latir. Subí el código de eliminación. El virus que habíamos construido durante meses, oculto en 1000 sistemas fragmentados. Se arrastró por el cerebro del dominio como un recuerdo y lo destrozó. Las luces murieron. Los drones se estrellaron. Y a través de las estrellas, las pantallas parpadearon hasta oscurecerse. Lo habíamos logrado. Pero no salimos de allí. Kallen recibió una ráfaga en el pecho cuando los sabuesos irrumpieron por el corredor este. Maté a 3 antes de que me alcanzaran. Lo último que vi fue fuego y acero,
y el rostro de un hombre al que una vez llamé hermano, roto bajo el humo. Y luego, nada. Dijeron que morí en Calisto. Pero los rebeldes son buenos escondiendo cadáveres. Así que tal vez lo hice. O tal vez solo estoy esperando, observando, porque los imperios caen, y si no caen, los hacemos caer nosotros.